7 notas musicales. Do, re, mi, fa, fa, sol, la, 7 sonidos que forman la escala mayor, la estructura detrás de gran parte de la música que has escuchado durante toda tu vida, canciones que has cantado, aprendido o tarareado desde niño. Pero, ¿de dónde sale realmente esta escala? ¿Por qué precisamente estas notas y no otras? Quizás hayas oído la historia de Pitágoras, la idea de que la música nace de las matemáticas, que los sonidos más bellos aparecen cuando las proporciones entre las notas son simples y perfectas. Pero en este vídeo vamos a ver que la historia es muchísimo más extraña, porque una escala musical, en el fondo, no es más que un conjunto de vibraciones. Si hago sonar una cuerda larga, vibra lentamente y produce un sonido grave. Si la cuerda es más corta, vibra más rápido y el sonido se vuelve más agudo. La velocidad a la que vibra una cuerda es lo que llamamos frecuencia. Y aquí aparece el misterio. Los seres humanos podemos escuchar miles de frecuencias diferentes, desde unas 20 vibraciones por segundo hasta unas 20.000. Entonces, ¿por qué las culturas humanas eligieron precisamente ciertas vibraciones concretas para construir sus escalas? Pues resulta que si cogemos una cuerda que vibra en la nota Do, y esta misma cuerda la dividimos en números enteros, en 2, en 3, en 4, empiezan a pasar cosas muy extrañas. Si dividimos esta cuerda en 3 partes y recortamos una de ellas, dejando 2/3 de su longitud, aparece una nota que nos resulta muy familiar, el Sol. Si la dividimos en 4 partes y dejamos 3/4, aparece el Fa. Y si la dividimos en 5 partes y dejamos 4/5, aparece el Mi. De repente, nuestra escala musical empieza a surgir escondida dentro de ciertas relaciones matemáticas sorprendentemente simples. Y esto no es una simple coincidencia. La fascinación que Occidente ha tenido durante siglos por este tipo de proporciones musicales se remonta en gran parte a Pitágoras. Él observó que cuando 2 cuerdas guardaban entre sí relaciones simples como 2/3 o 3/4 y sonaban al mismo tiempo, el resultado era consonante, estable, agradable al oído. Pero cuando esas proporciones se volvían más complejas, el sonido empezaba a percibirse como áspero, tenso o desagradable. ¿Cuánto tiempo he sido feo, Patricio? Desde que tengo memoria. Pobre cosita fea. Pitágoras no tenía ninguna explicación física acerca de por qué ocurría esto. Aún así, aquella observación le llevó a una intuición extraordinaria. Si la belleza musical emergía de relaciones matemáticas simples, quizás el universo entero estuviera organizado siguiendo esos mismos principios. Y así nació una de las ideas más influyentes y extrañas de la historia de la ciencia: la música de las esferas. La creencia de que los planetas y cuerpos celestes, al moverse por el cosmos, producían también una especie de armonía regida por proporciones matemáticas perfectas. Con el avance de la ciencia, hemos desarrollado teorías cada vez más sofisticadas, capaces de explicar, tanto desde la física del sonido como desde la propia biología de nuestro sistema auditivo, por qué ciertos intervalos musicales ocupan un lugar tan especial en nuestra percepción. Pero hay algo importante aquí. La idea de que las escalas musicales poseen una base natural y universal ha sido una obsesión recurrente en la tradición musical occidental. Durante siglos, músicos, filósofos y científicos han intentado demostrar que las estructuras de nuestra música no son simplemente convenciones culturales, sino reflejos directos de las leyes de la naturaleza. A veces, esta obsesión produjo resultados bastante extravagantes. En 1650, por ejemplo, el erudito Athanasius Kircher escribió en su influyente Musurgia Universalis que incluso en las exóticas junglas de América, los perezosos cantaban utilizando la escala mayor europea. Pero esta forma de pensar también
tuvo consecuencias mucho más graves. La investigación científica sobre las escalas musicales tendió a centrarse casi exclusivamente en las propiedades acústicas de los intervalos, en la física del sonido y en cómo responde nuestro oído, dejando en segundo plano otro aspecto fundamental: los procesos cognitivos mediante los cuales el cerebro aprende, organiza y mantiene las notas musicales como categorías mentales. Dicho de otra manera, en Occidente hemos tenido a pensar las escalas como si fueran sistemas naturales, cuando quizás se parecen mucho más a sistemas fonológicos, como idiomas, lenguajes sonoros que distintas culturas desarrollan y que nuestro cerebro aprende mediante exposición e inmersión, igual que aprendemos a hablar una lengua materna. Y esta idea nos lleva directamente a una pregunta fascinante. ¿Qué ocurre cuando analizamos no una o dos escalas musicales, sino miles de ellas repartidas por todo el planeta? Pues eso es lo que acaba de hacer una investigación reciente que ha estudiado más de 1500 escalas musicales de distintas culturas para intentar responder precisamente a eso. ¿Cuántas de ellas pueden explicarse realmente mediante las famosas armonías matemáticas de Pitágoras y cuántas no? ¿Será este el final del sueño pitagórico? Quédate, porque hoy vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Biomusicology. En vídeos anteriores analizamos críticamente una idea extremadamente popular dentro de la divulgación científica musical. Una idea que ha sido difundida por algunos de los divulgadores más conocidos de habla hispana, como Javier Santaolalla, Jaime Altozano, C de Ciencia o Alvinch. La idea es la siguiente: que a los seres humanos nos gustan de forma natural los sonidos armónicos, mientras que los sonidos inarmónicos nos resultan desagradables. Las explicaciones propuestas para esto suelen combinar argumentos físicos, matemáticos y biológicos. Desde la idea de que los sonidos armónicos son más simples y predecibles para el cerebro, hasta la hipótesis de que nuestra atracción hacia ellos evolucionó porque nos ayudan a reconocer voces humanas y otros sonidos biológicamente relevantes. En el fondo, esta idea se parece muchísimo al famoso debate sobre la proporción áurea en el arte. La creencia de que ciertas proporciones matemáticas nos parecen bellas de manera casi universal. Los sonidos armónicos serían, pues, en cierto sentido, la versión auditiva de la proporción áurea. Os animo mucho a que os paséis por esos vídeos para poder analizar el debate y la crítica que realizo en profundidad. Sin embargo, y resumiendo mucho, en esos vídeos vimos que las cosas quizás no son tan simples. En ellos no solo analizamos cómo nuestro cerebro procesa los estímulos musicales, también exploramos estudios recientes realizados con culturas que jamás habían estado expuestas a la música occidental, poblaciones que, sorprendentemente, parecían no mostrar ningún tipo de preferencia especial por los sonidos armónicos frente a los inarmónicos. Y eso plantea una pregunta enorme. Si nuestra preferencia por los sonidos armónicos no es universal, entonces, ¿qué ocurre con nuestras escalas musicales? Porque efectivamente, y como ya hemos visto, nuestra escala musical nace de la armonía y de los modos de vibración de la cuerda que descubrió Pitágoras. Una posible solución a este problema la exploramos en el tercer vídeo de la serie. En aquel episodio exploramos soluciones alternativas que algunos investigadores proponen, principalmente la idea de que quizás estábamos mirando el fenómeno desde el ángulo equivocado. En lugar de centrarnos en la armonicidad de los sonidos, sugerían prestar atención a otro rasgo perceptivo, la rugosidad, un concepto que ya definimos en detalle en ese vídeo y que tiene que ver con esa sensación de aspereza o inestabilidad que aparece cuando dos frecuencias cercanas interfieren entre sí. Desde esta perspectiva, es posible incluso empezar a derivar por qué existen escalas musicales tan distintas a lo occidental, como las del gamelán indonesio. La idea es la siguiente: los instrumentos no son neutrales, condicionan directamente el tipo de escalas que una cultura acaba utilizando. Pitágoras trabajó con un monocordio, una cuerda tensada que produce sonidos armónicos muy limpios. A partir de ese tipo de sistema físico, es perfectamente razonable que emergiera una escala basada en proporciones simples y consonantes, como la escala de 7 notas.
Pero en Indonesia, por ejemplo, la música tradicional se construye con instrumentos de bronce, que no se comportan como cuerdas. Sus vibraciones son mucho más complejas y más inarmónicas. Y eso da origen a escalas que desde Occidente nos resultan excesivamente extrañas. Porque si los materiales y la física del sonido son distintos, también entonces tenderán a serlo las escalas que minimizan esa rugosidad perceptiva. Podríamos agrupar todas estas explicaciones, las que intentan derivar las escalas musicales a partir de la física del sonido, la consonancia, la armonicidad o la rugosidad, bajo un mismo paraguas: las teorías armónicas de las escalas musicales. Así que, dado que en las mayorías de culturas del mundo tendemos a encontrar el uso de instrumentos que sí tienden a ser armónicos, como la voz humana, los instrumentos de cuerda o los instrumentos de viento, podemos asumir por ahora que las extrañas escalas del gamelán de Indonesia son una excepción y que, efectivamente, las ideas de Pitágoras deberían continuar siendo ciertas para la mayoría de culturas del mundo. Y es precisamente aquí donde entra un trabajo muy interesante, publicado recientemente como preprint, titulado "La melodía predomina sobre la armonía en la evolución de las escalas musicales de alrededor de 96 países". Pero antes de entrar de lleno en el estudio, si te está gustando el vídeo, te agradecería muchísimo que le dieras like, te suscribieras y no te olvides de hypearlo. Es gratis. Biomusicology sigue siendo un canal pequeño y cada interacción ayuda enormemente a que todo el trabajo y esfuerzo detrás de estos vídeos, capitalismo, ahorro y trabajo duro, pueda llegar a mucha más gente. Muchas gracias. Dicho esto, volvamos al paper. El estudio se sitúa dentro de un campo conocido como musicología computacional. Básicamente, los autores construyeron dos modelos matemáticos distintos, uno basado en las predicciones de las teorías armónicas y otro basado en las predicciones de las teorías melódicas. ¿Y qué es esto de las teorías melódicas? Exacto, parece ser que le ha surgido un misterioso rival a las teorías armónicas. Luego hablaremos más en detalle de ellas. En el artículo, los autores utilizaron una gigantesca base de datos con más de 1300 escalas musicales, procedentes de 96 países diferentes. Y se preguntaron, ¿hasta qué punto las escalas reales del mundo encajan mejor con un modelo o con el otro? Vamos a comenzar con las predicciones que harían las teorías armónicas. Las predicciones de las teorías armónicas son, en principio, bastante simples. Las notas que componen las escalas musicales deberían organizarse en torno a proporciones simples entre números enteros, como 2/3 o 3/4. Pero hay una segunda predicción, quizás aún más importante, y probablemente uno de sus argumentos más fuertes: la presencia de octavas. Y aquí conviene detenerse un momento, porque ¿qué es exactamente una octava? Si eres músico, te puede parecer una idea trivial, casi evidente, pero en realidad no lo es tanto. Podríamos definir una octava como el intervalo entre dos sonidos, en el cual uno se encuentra a una frecuencia que es el doble de la otra. Por ejemplo, la nota La a 440 Hz tendría su octava en 880 Hz, que sería también un La. Pero es un La diferente, es un La más agudo. Pero nota algo muy importante. Aquí estamos dando un salto entre dos tipos de explicaciones. Físicamente son dos vibraciones completamente diferentes. No tienen ningún tipo de relación de dependencia, la una con la otra. Pero psicológicamente, nuestro cerebro y nuestra mente las trata como si fuesen similares. El motivo tiene que ver con lo que hemos explicado en vídeos anteriores. Un sonido armónico es un sonido que nuestro cerebro fusiona. Nuestro cerebro ha evolucionado y tiene plantillas para identificar sonidos armónicos de manera automática. Esas plantillas han moldeado cómo analizamos el mundo acústico de nuestro entorno, ya que en todo sonido armónico, el segundo armónico es siempre una octava. Por lo tanto, nuestro cerebro los fusiona y los trata como similares. También, cuando los escucha por separado. Esto lleva a que el mundo de las frecuencias y vibraciones no sea insuficiente para explicar nuestra percepción del sonido y de las escalas. Necesitamos un modelo perceptual. Fijaos que entre octava y octava, cada vez las separaciones en frecuencia se hacen más grandes. Por ejemplo,
Entre el La a 440 Hz y su octava a 880 Hz tenemos una distancia de 440 Hz. Sin embargo, entre el La de 880 Hz y su octava en 1760 Hz tenemos una distancia de 880 Hz. Aquí he pintado en distintos colores el color de cada nota, es decir, el La se percibe como si fuese un color rojo y el resto de colores serían el resto de notas de nuestra escala musical. Fijaos como entre esta octava las notas musicales se encuentran en realidad mucho más cerquitas entre ellas en frecuencia, mientras que en esta siguiente octava las mismas se encuentran mucho más separadas entre ellas. Pero a nuestra mente le da completamente igual. Ella siente que la distancia entre el La y en Re se encuentra a la misma distancia en esta octava que en esta. Por eso, la mejor forma de representar nuestra percepción no sería mediante un espectro lineal, sino transformarla en una hélice. En nuestra hélice, las notas muestran cercanía entre ellas por dos dimensiones diferentes. Un Do está más cerca de un Re que de un Mi, pero al mismo tiempo el Do está conectado en cercanía con su octava. Y así la hélice iría repitiendo hasta que los tonos se vuelvan tan agudos que nuestra percepción deje de escucharlos. Esto de por sí ya debería ser un ejemplo bastante claro de cómo las propiedades armónicas han influido y siguen influyendo en la forma de nuestras escalas musicales. Y de hecho, así es. Cuando estudiamos escalas de distintas culturas alrededor del mundo, encontramos un patrón sorprendentemente consistente. Casi todas se organizan como un conjunto discreto de notas dentro del intervalo de una octava. No aparecen en la práctica musical habitual escalas que se extiendan indefinidamente sin repetir estructura. La octava funciona en cierto sentido como un marco perceptivo universal. Y aunque podría imaginarse un sistema musical que ignore esta división, en la práctica no resulta habitual, probablemente porque pierde una propiedad muy importante, la sensación de equivalencia entre notas separadas por ese intervalo. Sin esa repetición, el sistema se vuelve más difícil de organizar, de recordar y de utilizar musicalmente. Este mismo fenómeno podría explicar también por qué la quinta aparece en tantísimas escalas musicales alrededor del mundo. Si la octava corresponde al segundo armónico de una nota, la quinta emerge del tercero. Desde la perspectiva de las teorías armónicas, esto convertiría a ambos intervalos en candidatos naturales para la construcción de escalas. Pero las cosas parecen ser bastante más complejas de lo que esta explicación sugiere, porque no solo sabemos que existen culturas musicales cuyas escalas ni contienen ni parecen organizarse claramente alrededor de una octava, sino que algunas parecen incluso no percibir esta equivalencia de las octavas. Uno de los casos más famosos vuelve a ser el de nuestros ya conocidos Cimane. El mismo equipo del MIT que realizó los experimentos sobre consonancia de los que hablamos en vídeos anteriores, investigó también cómo percibían las octavas los Cimane. Y los resultados fueron sorprendentes. Cuando escuchaban una melodía transpuesta a una octava más arriba, no parecían percibirla como especialmente más similar que una melodía desplazada a otros intervalos diferentes. Es decir, la famosa equivalencia de octava, esa intuición tan natural para quienes crecimos dentro de la música occidental, podría no ser tan universal como solemos asumir. Y aquí es importante distinguir entre dos cosas muy diferentes. Por un lado, la sensibilidad a las octavas, es decir, el hecho de que nuestro sistema auditivo responda de manera especial a las relaciones de frecuencia 2:1, eso prácticamente nadie lo discute y probablemente sí refleje un rasgo perceptivo bastante universal. Pero otra cosa distinta es la equivalencia de octava, la tendencia a categorizar notas separadas por una octava como si fueran en cierto sentido la misma nota. Y eso quizás ya no dependa solo de la biología del oído, sino también del tipo de sistema musical en el que una persona ha crecido. En otras palabras, podría ser una categoría cognitiva aprendida culturalmente y no una propiedad inevitable de la percepción humana. Pero existe también un segundo problema muy importante para las teorías pitagóricas, y es que muchas veces se tiende a tratar frecuencia y tono como si fueran exactamente la misma cosa, como si la experiencia subjetiva del sonido pudiera reducirse directamente a una magnitud física, pero no son lo mismo. La frecuencia es una propiedad física, el número de vibraciones por segundo que produce un sonido. El tono, en cambio, es una experiencia perceptiva,
un fenómeno psicológico, un qualia mediado por nuestro cerebro. Y aunque ambas dimensiones están profundamente relacionadas, no siempre coinciden de manera perfecta. De hecho, existe un fenómeno muy conocido en psicoacústica que ilustra esto bastante bien. Cuando se pide a las personas que ajusten de oído una octava perfecta respecto a un tono dado, la mayoría no elige exactamente la relación física 2:1 que predeciría la teoría. En lugar de eso, tienden a preferir octavas ligeramente estiradas, un poco más amplias que la octava matemática ideal. Y esto es fascinante, porque muestra que nuestra percepción musical no parece limitarse a simplemente reflejar relaciones físicas objetivas presentes en el sonido. El cerebro introduce sus propias transformaciones, sesgos y reorganizaciones perceptivas. Y esto es muy interesante, porque gran parte de la investigación en psicoacústica acaba asumiendo implícitamente una separación bastante fuerte entre las propiedades físicas del sonido y la experiencia subjetiva que genera en la mente. Una especie de dualismo metodológico entre materia y percepción. Pero no os preocupéis, porque si nos metemos ahora en el problema mente-cuerpo, este vídeo se convierte en un vídeo de 8 horas. Aunque os confieso que, como investigador en neurociencia cognitiva, algo que muchos ya sabéis, es uno de los temas que más me apasiona. Y sinceramente, algún día sí me gustaría hacer un vídeo entero sobre los problemas filosóficos y epistemológicos con los que convivimos constantemente quienes estudiamos percepción, conciencia y experiencia subjetiva. Déjame en los comentarios si te interesarían vídeos tratando principalmente el problema mente-cerebro desde esta perspectiva. Resumiendo, la armonía y las propiedades acústicas del sonido ejercen sin duda una influencia muy importante sobre nuestra percepción auditiva. Y precisamente por eso es razonable pensar que también condicionan, al menos en parte, la manera en la que los seres humanos construimos escalas musicales. Pero hay una diferencia enorme entre afirmar que nuestra percepción actúa como una especie de ancla que limita o sesga qué notas tendemos a utilizar, como acabamos de hacer, a afirmar que las escalas existen principalmente porque buscan minimizar la disonancia o maximizar la consonancia por motivos puramente estéticos, que es lo que tienden a hacer algunas de las teorías armónicas. Pero dejando esto de lado, ¿hasta qué punto las predicciones de las teorías armónicas son realmente capaces de explicar la enorme diversidad de escalas musicales que existen alrededor del mundo, más allá de casos relativamente universales como la quinta o la octava? Y ahora sí, llegó el momento. Poneos el cinturón porque vamos a hablar de otra familia de hipótesis muy diferente. Podríamos llamarlas las teorías melódicas de las escalas musicales. Una perspectiva que durante mucho tiempo fue bastante ignorada e incluso despreciada dentro de la tradición occidental, pero que especialmente durante el último siglo ha ido ganando cada vez más fuerza dentro de la ciencia cognitiva de la música. Para este tipo de teorías, las escalas son sobre todo sistemas culturales y cognitivos, estructuras sonoras que las sociedades humanas han ido desarrollando, estabilizando y transmitiendo a lo largo del tiempo, de forma parecida a cómo evolucionan los idiomas. Ahora bien, eso no significa que las escalas puedan construirse de manera completamente arbitraria. Y aquí está la clave. Precisamente, al comparar música de distintas culturas, estos investigadores observan que existen ciertos patrones recurrentes. No porque las matemáticas dicten directamente cómo deben ser las escalas, sino porque todos los cerebros humanos compartimos determinadas limitaciones y tendencias perceptivas, cognitivas y motoras. Hay intervalos más fáciles de distinguir, patrones melódicos más fáciles de memorizar, movimientos vocales más cómodos de cantar, sistemas sonoros más estables de aprender y transmitir culturalmente. Así, las escalas musicales serían el resultado de una interacción compleja entre cultura, aprendizaje y biología humana. Y aunque esta perspectiva sigue reconociendo que existen restricciones perceptivas universales, el abanico de escalas posibles se vuelve muchísimo más amplio de lo que proponen las teorías armónicas tradicionales. Curiosamente, esta forma de entender la música no es nueva. Ya
En la antigua Grecia, Aristóxeno propuso una visión radicalmente distinta a la de los pitagóricos. Mientras los seguidores de Pitágoras intentaban fundamentar la música en proporciones matemáticas ideales, Aristóxeno defendía que las escalas debían estudiarse a partir de la práctica musical real y de la percepción humana, no preguntándose qué escalas deberían existir según las matemáticas, sino observando qué escalas utilizan realmente las personas, cómo las perciben y cómo aprenden a organizarlas mentalmente. Hoy podríamos describir esta perspectiva como una forma de materialismo ecológico, la idea de que la música emerge de la interacción entre cerebro, cuerpo, cultura y entorno, y no únicamente de relaciones matemáticas abstractas. Y, paradójicamente, en muchos aspectos esta visión se parece bastante más a cómo la ciencia moderna estudia actualmente la música, aunque en divulgación científica siga siendo mucho más popular la tradición pitagórica. La música son matemáticas. De hecho, los principios de la música se los debemos a uno de los mayores matemáticos de toda la historia, el griego Pitágoras de Samos. Sin embargo, el enorme prestigio histórico del pitagorismo terminó eclipsando casi por completo las ideas de Aristóxeno. Mientras Pitágoras acabó convertido en una figura casi mítica dentro de la historia de la música occidental, Aristóxeno quedó relegado a un segundo plano, hasta el punto de que hoy prácticamente no lo conocen ni sus padres. En sus viajes por distintas regiones de Grecia, Aristóxeno observó que las escalas variaban de un lugar a otro y que muchas de ellas no encajaban bien con los principios que defendía el pitagorismo. La música, en la práctica, era mucho más diversa de lo que sugería la teoría. Y esto no es tan diferente de lo que vimos en el anterior vídeo con el gamelán de Indonesia. La nota ding puede estar afinada diferente en el gamelán de cada pueblo. Al no haber una referencia, cada pueblo y cada gamelán tiene su propia afinación particular. Allí también encontramos múltiples sistemas de afinación distintos de pueblo en pueblo, cada uno con su propia lógica interna. Es muy probable que algo similar ocurriese en la Europa premoderna antes de la estandarización de la afinación moderna, ejemplo en La a 440 Hz, donde distintas regiones y tradiciones podrían haber desarrollado acentos musicales propios, con maneras ligeramente diferentes de construir y percibir las escalas. Pero no hace falta ir tan lejos en el tiempo. Incluso hoy, si analizamos cómo afinan realmente las personas cuando cantan o cuando tocan instrumentos flexibles como el violín, vemos que la práctica musical no se ajusta de manera estricta a los ratios teóricos ni al sistema temperado de 12 notas. De hecho, se han observado tendencias sistemáticas. Los intervalos amplios tienden a estrecharse ligeramente, como ocurre con la octava, mientras que los intervalos más pequeños tienden en muchos casos a comprimirse. Además, existe un fenómeno muy habitual conocido como entonación expresiva, en el que los músicos modifican intencionadamente la afinación esperada de un intervalo para generar tensión, emoción o expresividad. Y esto se hace muchas veces de manera no consciente del todo. En conjunto, todo esto sugiere que la música real, la que se interpreta y se canta, es mucho más flexible y dinámica que cualquier modelo teórico basado en ratios ideales. Y quizás en un mundo cada vez más estandarizado, entre el miedo constante a desafinar y el uso intensivo de herramientas de corrección de tono como el autotune, Sweet dreams are made of this. Some tiny off-tune parts are still nice, but now it's almost always perfectly in tune. Sweet dreams are made of this. estemos perdiendo de vista esa realidad mucho más humana de la interpretación musical. Una música que vive lejos de la perfección matemática y mucho más cerca del cuerpo, la cultura y la intención expresiva. Sin embargo, esto no implica en absoluto que la elección de notas en las escalas musicales sea completamente arbitraria. Aristóxeno fue uno de los primeros en señalar que, a pesar de la enorme diversidad musical, existían ciertos patrones comunes que la tradición pitagórica había pasado por alto, y algunas de sus intuiciones, reinterpretadas en clave moderna, han sido retomadas y formalizadas por la ciencia contemporánea. Uno de esos patrones es, sorprendentemente, consistente. La mayoría de escalas musicales documentadas en distintas culturas del mundo tienden a situarse en general entre 5 y 7 notas. Y esto plantea una pregunta inmediata. ¿Por qué precisamente ese rango? Aristóxeno sugería que cuando escuchamos música, el oído no procesa cada nota de forma aislada. Percibe el presente, sí, pero depende continuamente de la memoria
para integrar lo que acaba de ocurrir antes y construir una sensación de continuidad melódica. Desde esta perspectiva, el número de notas en una escala podría estar limitado no solo por la acústica, sino también por las capacidades cognitivas del sistema auditivo y de la memoria. Y aquí aparece una posible conexión con un hallazgo mucho más moderno: la conocida ley de Miller, propuesta en uno de los artículos más citados de la psicología cognitiva, el número mágico 7 más o menos 2, donde se sugiere que la memoria de trabajo humana tiene una capacidad limitada para manejar simultáneamente unos pocos elementos discretos. Miller realizó experimentos en los que algunas personas tenían que memorizar una lista de palabras que después tenían que repetir, como por ejemplo coche, muñeca, altavoz, perro. A veces la lista era de 4 palabras, a veces de 5, y así con listas de mayor dificultad hasta listas de 14 palabras. Una característica básica de los resultados de este tipo de experimentos era que la mayoría de gente, en el momento en el que la lista era mayor a 7 palabras, comenzaban a presentar problemas para recordar los objetos. Es como si nuestra memoria a corto plazo tuviese un límite acerca de la cantidad de objetos que caben en ella, y lo mismo que vale para las palabras puede valer también para diferentes notas musicales de una escala. Y esa es la más probable explicación acerca de por qué no tendemos a encontrar escalas con más de 7 notas en el mundo, ya que supondría un esfuerzo cognitivo muy grande mantener en nuestra memoria de trabajo estructuras musicales con más de 7 elementos. Otra regularidad interesante que parece repetirse en muchas tradiciones musicales es que las diferencias entre tonos dentro de una escala rara vez son menores que un semitono, es decir, la distancia aproximada entre 2 teclas consecutivas del piano. La hipótesis detrás de este patrón es bastante intuitiva. Si los intervalos entre notas son demasiado pequeños, el sistema auditivo podría tener dificultades para distinguirlos de forma estable. Y aquí probablemente algún músico esté pensando: vaya noobs. Pero yo puedo distinguir perfectamente intervalos mucho más pequeños que un semitono. Y es cierto, en condiciones ideales, con tonos aislados y sin distracciones. El oído humano, especialmente el entrenado, puede discriminar diferencias de afinación muy finas. Pero la cuestión cambia cuando entramos en situaciones musicales reales, con múltiples sonidos, contexto melódico y carga cognitiva. En esos escenarios, la evidencia empírica nos indica que incluso músicos profesionales muestran un aumento significativo en su umbral de discriminación que puede acercarse, oh sorpresa, a la región de un semitono. Y esta idea también encaja con evidencia más indirecta, pero muy sugerente. Por ejemplo, cuando observamos sistemas musicales como el de la tradición clásica india, encontramos una división teórica de la octava en 22 microintervalos. Esto podría sugerir, en principio, la posibilidad de construir escalas con distancias entre notas mucho más pequeñas que en el sistema occidental de 12 tonos. Sin embargo, adivinad, en la práctica musical real de la India es muy raro encontrar escalas que contengan distancias entre tonos inferiores al semitono. Otra regularidad bastante extendida es precisamente la inversa. En muchas escalas musicales, los saltos entre notas no suelen superar de forma habitual los 4 semitonos. Una posible explicación de este patrón tiene que ver con la producción vocal. Desde esta perspectiva, intervalos demasiado grandes podrían resultar más difíciles de ejecutar de forma estable y precisa al cantar, especialmente en contextos musicales reales donde no hay referencia externa continua. Un caso especialmente interesante aparece en algunas tradiciones musicales de pueblos indígenas americanos, donde se han documentado escalas extremadamente simples, formadas únicamente por 2 notas, las llamadas escalas ditónicas. Lo sorprendente es que incluso en estos sistemas tan reducidos, las 2 alturas suelen situarse relativamente cerca entre sí, típicamente separadas por intervalos que oscilan aproximadamente entre 1 y 3 tonos. Es decir, incluso cuando una cultura utiliza un sistema musical mínimo, las distancias entre sus notas no tienden a ser muy extremas. Y ahora sí llegamos a la que probablemente sea la última gran regularidad que aparece en muchas escalas musicales del mundo: la asimetría. En próximos vídeos entraremos con más detalle en la percepción del centro tonal, pero de forma intuitiva podemos pensar que cuando escuchamos una melodía, nuestro cerebro tiende a organizarla
alrededor de una nota de referencia, una especie de ancla perceptiva que actúa como punto de orientación dentro del espacio sonoro. Imagina que estás en un edificio y tienes que llegar a una sala atravesando una serie de pasillos. Si todos los pasillos fueran exactamente iguales, mismo color, mismo suelo, misma iluminación, sería muy fácil perder la orientación. En cambio, cuando cada pasillo tiene características distintas, uno es rojo, otro azul, uno tiene moqueta, otro parquet, tu memoria espacial se vuelve mucho más eficiente, porque puede usar esas diferencias como señales para reconstruir el camino. Pues algo muy parecido parece ocurrir con las escalas musicales. Si una escala estuviera formada por intervalos completamente uniformes, con distancias idénticas entre todas sus notas, el sistema auditivo tendría más dificultades para establecer un punto de referencia estable. Todo se parecería demasiado y la sensación de dirección musical se debilitaría. En cambio, cuando la escala es asimétrica, cuando las distancias entre notas no son todas iguales, alternando intervalos más largos y más cortos, el cerebro dispone de más información estructural para orientarse dentro de ella. En resumen, como habéis visto, esta perspectiva es mucho más flexible que la pitagórica. No predice escalas rígidamente fijadas por proporciones matemáticas exactas, pero sí establece ciertas restricciones generales sobre cómo pueden organizarse los sistemas de tonos. En lugar de depender de ratios específicos, lo que hace es delimitar un espacio de posibilidades, un conjunto de regularidades cognitivas, perceptivas y motoras, dentro del cual las escalas pueden variar culturalmente. Y ahora que ya hemos visto qué predicen por un lado las teorías armónicas basadas en ratios pitagóricos y por otro las teorías melódicas basadas en restricciones cognitivas, ya podemos pasar a la parte central del vídeo. ¿Qué encontraron realmente los autores del artículo cuando pusieron estas ideas a prueba? Los autores encontraron que, en términos generales, las teorías melódicas explicaban mejor las escalas presentes en la base de datos que las teorías armónicas. Sin embargo, para afinar un poco más el análisis, realizaron una descomposición más detallada de los datos. Dividieron las más de 1300 escalas en tres grandes categorías. Por un lado, escalas derivadas de grabaciones de voz, muchas de ellas procedentes de culturas en las que la práctica musical es principalmente vocal y no depende de instrumentos estables. Por otro, escalas extraídas de instrumentos musicales, es decir, sistemas en los que las afinaciones se deducen directamente del sonido producido por instrumentos específicos en distintas tradiciones. Y finalmente, un tercer grupo, las escalas teóricas. En este caso, no se trata de escalas obtenidas de grabaciones reales, sino de sistemas descritos en fuentes escritas y tratados musicales. Tradiciones con una fuerte elaboración teórica, como la china, la india, la europea o las tradiciones islámicas, persas y otomanas. Pues lo que encontraron fue bastante claro. Las teorías armónicas explicaban casi a la perfección las escalas teóricas, es decir, aquellas que provienen de tradiciones musicales altamente formalizadas y transmitidas a través de tratados escritos. En cambio, en las escalas instrumentales, el patrón era más híbrido. La mejor explicación surgía de una combinación entre teorías armónicas y teorías melódicas. Y, finalmente, en las escalas vocales aparecía el resultado más llamativo. En este caso, las teorías armónicas eran las que peor rendimiento mostraban, mientras que las teorías melódicas eran, por sí solas, suficientes para explicar gran parte de la estructura observada. Y esto abre una pregunta realmente interesante. ¿Por qué ocurre este patrón? ¿Qué nos está diciendo exactamente esta gradación entre lo teórico, lo instrumental y lo vocal? Los autores plantean una especulación provocadora, que la historia de la música podría haber ocurrido exactamente al revés de cómo la imaginan las teorías armónicas tradicionales. Porque estas teorías nos han acostumbrado a pensar que las escalas nacen a partir de la armonía, como si fueran el resultado directo de relaciones matemáticas presentes en la naturaleza del sonido. Pero si asumimos una perspectiva diferente, la idea de que el punto de partida es la voz humana, con todas las restricciones perceptivas, motoras y cognitivas que hemos ido describiendo, entonces la historia cambia completamente.
Desde este punto de vista, tendría más sentido pensar que las escalas surgieron inicialmente como estructuras melódicas moldeadas por lo que es fácil de cantar, recordar y percibir. Y solo más tarde, cuando las culturas empiezan a incorporar instrumentos, aparecen nuevas oportunidades acústicas que amplían ese espacio. Por ejemplo, es bastante plausible imaginar que una cultura que empieza a experimentar con tubos, flautas o instrumentos de viento descubra rápidamente ciertos patrones sonoros naturales del propio instrumento, armónicos como la octava, la quinta o incluso terceras en instrumentos como el bugle. Y una vez que esos intervalos se hacen accesibles y repetibles desde lo instrumental, no es difícil pensar que puedan empezar a retroalimentar la música vocal, influyendo en cómo cantan los músicos y qué intervalos empiezan a considerarse estables o deseables. Finalmente, en una etapa todavía posterior, cuando aparecen tradiciones más teóricas y académicas, estos patrones se formalizan, se sistematizan y se reinterpretan matemáticamente, dando lugar a escalas construidas explícitamente en torno a principios armónicos. En este escenario alternativo, la armonía no sería el punto de partida, sino más bien el resultado de una evolución cultural que empieza en la melodía, pasa por los instrumentos y termina en la teoría. No sé qué pensaréis vosotros, pero a mí todo este debate me parece realmente fascinante. Dejadme en los comentarios, ¿sois más team armónico o más team melódico? ¿O pensáis que la verdad está en algún punto intermedio? En cualquier caso, creo que es difícil negar que la perspectiva melódica se ha convertido en una herramienta muy potente para entender qué restricciones existen a la hora de construir escalas musicales. Y quizás esto nos obliga a replantearnos algo más profundo, porque en varios momentos de este vídeo, y también en los anteriores, he hablado no solo de escalas distintas, sino en muchas ocasiones de algo más específico, de acentos musicales. Y esa analogía con el lenguaje humano no es casual. Cada vez hay más investigaciones que sugieren que muchos de los mecanismos cognitivos que utilizamos para aprender escalas musicales podrían ser muy similares a los que utilizamos para aprender idiomas. En otras palabras, quizá música y lenguaje no son simplemente dos dominios que podemos comparar metafóricamente, como cuando hablamos de lenguaje musical, sino que comparten, en un nivel más profundo, parten de sus propios sistemas cognitivos. Y si esto es cierto, la separación entre música y lenguaje podría ser mucho menos clara de lo que solemos pensar, pero de eso hablaremos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.